grabando la sesión. Uy, no quiero transcripción. Perfecto. Bueno, ¿dudas para el entregable de esta semana o dudas de cualquier cosa o de la clase pasada? Creo que no hay dudas. Perfecto. No, todo bien, gracias. Excelente. Muchas gracias, David. Bueno, ¿quién me puede decir que vimos la clase pasada? A ver, Laura, ¿te acuerdas que vimos la clase pasada? Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo no pude entrar la clase pasada. De hecho, eso también, ahorita iba a preguntar. Encontré la primer clase, esa pues, sí la encontré, pero esta pasada no la encontré en los recursos. No sé dónde la podría encontrar, la grabación. Sí, está donde mismo que la otra. Si nos vamos aquí a su página, en grabación de sesiones. Déjame te comparto pantalla. Gracias. Screen. Oh, no me deja. Pero está dentro de la página principal, te vas un poquito para abajo, dice grabación de sesiones y ahí deben de estar las dos. Si por algún motivo no te aparece, me avisas para ver qué está pasando. Y también lo mando siempre después de la clase por WhatsApp. Lo subo como link de YouTube. Y si no lo encuentras tampoco, me avisas y te lo mando el directo. WhatsApp, también hay un grupo de WhatsApp. ¿No estás en el grupo? No. Ok. Mira, te pongo aquí en el chat mi número. Que también está en Canvas, pero ese es mi número, 33 75 18 78. Mándame un mensajito y ya te agrego o le pido a la maestra Carmen que te agregue. ¿Sale? Y te mando, terminando la clase, te mando los links de las clases que llevamos. Muchas gracias. No, de qué, Laura, gracias a ti. Va. Entonces, hola Ernesto, bienvenido. Buenas tardes, gracias. ¿Nos puedes recordar, Ernesto, qué vimos la clase pasada, por favor? La clase pasada, no me acuerdo bien, francamente. No me acuerdo bien. Voy llegando. Sí, te agarré en curva, perdóname. Edith, adelante. Uno de los temas vimos la diferencia entre Business Intelligence y Big Data. Vimos la definición, que uno es conjunto de procesos y otra es cuestión de análisis de volúmenes. Vimos los objetivos, los tipos de datos, los almacenamientos. Muy bien, como la arquitectura general, ¿verdad? Así es. Va. Muchas gracias, Edith. Amado, ¿qué más vimos? Bueno, me acordaba de esos dos puntos. Bueno, la diferencia entre Business Intelligence, Big Data y vimos algunos ejemplos de las aplicaciones, de cómo puede entrar el análisis de datos, el tener bueno, vimos las etapas, ¿no? El conseguir buenos datos, el generar una buena base y cómo íbamos a empezar a tomar decisiones a partir de que tuviéramos buenos datos y un buen análisis. Excelente, muchas gracias. Y justamente lo que vamos a meternos un poquito más el día de hoy es datos. Es un poquito más la parte ética. Esto no viene tan detallado en su plataforma en Canvas, pero sí es parte de, creo que es
parte de todo buen analista de datos que sepa este tipo de cosas, pues me gusta meter este tema. Creo que es bonito e interesante. Entonces, vamos con el tema, que es tipo de datos y ética. ¿Me avisan cuando puedan ver la presentación, por favor? Sí, ya se ve. Ya se ve. Excelente, gracias. Bueno, tipos de datos y éticas es el tema del día de hoy. ¿Por qué es importante? Es muy importante clasificar y manejar correctamente los datos para poder proteger la privacidad de lo que sea que estemos trabajando, ya sea datos de personas, datos de empresas, datos propios, y cumplir con las diferentes regulaciones legales. Que aunque en México no está tan penado ni tan bien clasificado todo lo que es el manejo de datos, sí hay leyes que competen esto. En otros países, no sé si sepan más o menos cómo están las regulaciones, por ejemplo, en la Unión Europea o en Estados Unidos, es sumamente penado el mal manejo de los datos, aunque sea por error. Ahora sí que entra lo de el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Entonces sí es muy importante que si van a trabajar con datos, sepan muy bien con qué tipo de datos van a trabajar y cómo es que se tienen que manejar. Para esto podemos dividir los datos en diferentes categorías, que son las siguientes. Datos personales, datos sensibles, datos no personales, financieros y biométricos. Un dato puede tener más de una clasificación. Podemos tener un dato personal que sea sensible, que sea biométrico, o un dato personal que sea financiero, o un dato no personal que sea financiero, o un dato sensible que sea biométrico, pero no sea personal. Puede haber varias combinaciones, pero esta es la clasificación general que se le da a los datos. ¿Quién me puede decir qué es un dato personal? ¿Cómo el nombre sería? Ajá, el nombre es un dato personal. La edad, estado civil, Justo. Tu ¿Qué más? domicilio, Domicilio, sí. Muy bien. En resumen, dato personal es todo aquello que nos identifica como individuo. A lo mejor hay datos que pueden ser muy generales, que que por sí solos no nos identifican como individuo. Por ejemplo, personas de entre 25 y 30 años en la clase. Puede haber más de una, puede no haber ninguna, pero no nos identifica. Y así digo, no sé, nombre de la persona, edad. A lo mejor hay dos personas, no sé, que se llaman fulanita, que tienen 32 años. Puede que se pueda identificar como persona, puede que no, porque puede ser las dos. Pero ya, por ejemplo, si digo fulanita de tal, que nació el día tal, que vive en tal lugar, con CURP tal, con RFC tal, con todo eso, eso ya son datos personales. También hay que ver qué tipo de combinación estamos usando o hasta qué punto estamos viendo la información. ¿Qué son los datos sensibles? ¿podrían ser los datos médicos de alguna persona? Justamente, ¿qué más es un dato sensible? es un Como dato que las identificaciones, por ejemplo, tu número de seguridad social o cosas también financieras de banco, Sí, tu cuenta bancaria. sí, también esos son datos sensibles. son porque por su conocimiento, divulgación, pueden hacer mal uso de ellos, ¿no? Para fraudes, robo de identidad, accesos no autorizados, información financiera. Sí, son esos datos personales que no queremos que todo el mundo sepa. Todos esos son ejemplos de datos sensibles. Ahorita vamos a irnos un poquito más a detalle. Pero sí, esos son datos sensibles. ¿Qué son los datos no personales? Pues pueden ser cualquiera, ¿no? Como colores o cosas que no te identifican con las características de un individuo. Justo.
pueden o no pueden ir relacionadas con las características de un individuo, pero no te identifican como tal. No es lo mismo que yo hable de cualquiera de ustedes por nombre y apellido, a que me refiera a ustedes como un grupo de estudiantes de la maestría o especialidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Uno es un dato personal y el otro no es un dato personal, aunque ambos son características de un individuo. Y sí, también, o sea, puede ser todos los datos que no estén relacionados a una persona. Colores, números, indicadores, todo eso también son datos no personales. ¿Qué son los datos financieros? ¿Como historiales crediticios? ¿Podría ser? O... Sí. Sí, es historial crediticio, es ingresos, egresos, son préstamos, son estados bancarios, son todos aquellos datos en cuanto a dinero de personas o de empresas. Y por último, ¿qué son los datos biométricos? Como tus huellas, los iris, registros dentales, los que te Ajá, identifican sí o sí. justamente. Lo que nos identifica ahora sí que biológicamente y son irrepetibles. Ernesto, ¿ibas a agregar algo más? No, iba a comentar lo mismo, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que ya tenemos una buena noción de los tipos de datos. Vamos a verlos un poquito más a detalle. Personales. Información que puede identificar a una persona. O sea, que con eso ya sabemos de quién estamos hablando. Me dieron muy buenos ejemplos. Nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico. Aquí también entra CURP, RFC, número del seguro social, ID de estudiante, por ejemplo. Todo eso son datos personales porque nos identifican y están ligados a nosotros. Los datos sensibles son aquellos que revelan información más personal, por así decirlo, de los individuos. Son registros médicos, datos de salud, orientación sexual, creencias religiosas, antecedentes penales. Se suele decir que los datos sensibles son aquellos que pueden causar cierta discriminación. Discriminación no tiene por qué ser algo malo. Discriminación, recordemos lo que es una diferenciación en cuanto a la persona. Y son datos que a lo mejor no son tan importantes y no queremos que todo el mundo sepa. Pero son sensibles y se tienen que tratar con cuidado por lo mismo de que son motivo de discriminación. Datos no personales es la información que está ahí, pero no podemos utilizar para identificar a una persona en específico. Entran aquí también los datos anónimos, cuando son datos de una persona pero no sabemos de quién estamos hablando, estadísticos y cualquier información que sea agregada. Los datos financieros es toda aquella información que esté relacionada con las finanzas, egresos de una persona o de una empresa. Ya decíamos, es el historial crediticio, número de cuentas de banco, número de tarjetas, estados de cuenta, ingresos, todo eso es información financiera o datos financieros. Y por último, los datos biométricos, que está basada en características físicas o biológicas de una persona. Suelen ser irrepetibles y es así, como decía, no se identifican sí o sí. Son las huellas dactilares, el reconocimiento facial, el ADN, el iris, todo eso son datos biométricos. ¿Dudas con algún tipo de dato? Ok, perfecto. Ahora, principios éticos por los que nos debemos de regir al momento que estamos manejando con datos. Son tres principalmente: la confidencialidad, la integridad y la transparencia. La confidencialidad se basa en proteger la información personal y sensible contra los accesos no autorizados. O sea, si nosotros tenemos acceso a algo, no tenemos por qué estarlo divulgando y tenemos que asegurarnos de que sus datos estén bien cuidados, que es parte de la integridad. Asegurarnos que los datos sean precisos y completos, sobre todo si estamos trabajando con datos personales, sensibles o financieros. Hay que asegurarnos que los datos sean correctos, porque no está bien que asignemos datos que no corresponden, sobre todo cuando estamos hablando de una persona o de una empresa.
Y transparencia. Aquí este es un punto súper importante. Hay que informar a las personas sobre cómo es que recopilamos sus datos, cómo es que se usan y hasta qué punto se comparten. ¿Quién de aquí ha leído o ha firmado un aviso de privacidad? Que hasta donde sé todos aquí lo han hecho. Pero bueno, leído un aviso de privacidad. Nada más le das a la palomita, ¿no? Dicen por ahí, nomás firmas y vendes tu alma al diablo. Pero sí, o sea, creo que es una práctica muy común que hacemos. Hay que verlo desde los dos lados. Primero vamos viéndolo desde el lado del analista de datos. Porque es importante tener un aviso de privacidad y el cómo se van a manejar los datos para que lo firme nuestro cliente. A ver, alguien que no haya participado tanto. Abraham. ¿Dijo Abraham? Es que no Sí. entendí, perdón. Ah, sí. Pues del lado de la empresa, obviamente tienes que informar a tu usuario sobre qué manejo le vas a dar a sus datos y con quién se va a compartir para tener un respaldo tú como empresa de si en algún momento tú compartes una información, alguno de estos tipos de datos, tú muestres a la autoridad que le hiciste el conocimiento al usuario y él aceptó usar esos datos. Es una protección a la empresa y un aviso a tu cliente. Por eso es importante. Que digo que obviamente todos tienen aquí mal resguardados sus datos en todas las empresas. Bueno, no solo aquí, sino en general. Y nunca nadie se hace responsable de lo que sucede. Siempre al final del día el que es afectado es el usuario. ¿Cuántas filtraciones no ha habido de información? Y al final del día, si uno quiere hacer una denuncia, no existe una reparación del daño como tal. Y no solamente aquí, también en la Unión Europea. Siempre al final del día hay instituciones que hacen, que tienen seguros para este tipo de pérdidas de información y el usuario nunca se le informa. Uno se entera por las noticias, no antes te mandan un correo. Por ejemplo, hace poco pasó con la parte de Ticketmaster aquí en México y no fueron para mandar un correo primero uno se enteró por las noticias y después, unos días antes, llegó un correo de, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu tarjeta porque fuimos vulnerados. Y si tú quieres, por ejemplo, interponer una denuncia y que haya reparación del daño por parte de la empresa, no existe, solamente los seguros protegen a la empresa y nunca protegen al usuario. Entonces, con esos avisos de privacidad que uno firma, son prácticamente ponerte la soga al cuello. Yo por eso siempre no les pongo palomita, yo nunca los acepto. Justo, sí, ese era el otro tema. El qué tanto leemos y qué tanto sabemos qué es lo que estamos aceptando. Como dice Abraham, ha habido casos muy sonados y muy fuertes. Bueno, no sé si todos nos hemos enterado de ellos, pero muchos tienen que ver con el aceptar términos y condiciones y avisos de privacidad. Ticketmaster es uno, gravísimo que pasó. No sé si alguien sepa el caso de Yahoo, cuando cambiaron sus términos y condiciones ya hace un par de años, varios años, hace más de 10. Estaban haciendo un experimento social para ver qué tanta gente realmente leía los términos y condiciones del aviso de privacidad. Y dentro de este documento venía una oración que decía que si aceptabas eso, les vendías tu alma a Yahoo. Y creo que prácticamente el 100% de los usuarios lo aceptaron. O sea, nadie lo leyó. Nadie es nadie. Entonces, pues con eso fue en su tiempo bastante sonado. No sé si se enteraron de esa noticia, de ese experimento que hizo Yahoo, pero sí es como de, ok, no leemos realmente lo que estamos firmando, que en ese caso fue un experimento social. Pero, como dice Abraham, muchas veces sí nos ponemos nosotros la soga al cuello. ¿Alguien supo de este caso? No. No, yo tampoco. Que ya tiene sus añitos. Uno más reciente, por ejemplo, fue el que pasó con Disney. No sé si se acuerdan, creo que fue el año pasado o antepasado,
una señora murió en uno de los parques por una alergia alimenticia y el esposo al momento de querer demandar a Disney porque no atendieron a la señora y no cumplieron con las especificaciones de que ella les insistió que tenía esta alergia, le dijeron que la demanda no procedía y tuvieron ahí muchos problemas porque en algún momento habían contratado Disney Plus y dentro de sus términos y condiciones, al firmar aceptas que tú no vas a imponer ninguna denuncia en contra de Disney como empresa. Entonces de ahí se estaba agarrando Disney para decir que a ellos no les podían demandar porque en algún punto habían aceptado estos términos y condiciones. ¿Eso sí se la supieron? Sí, yo sé, sí. Sí. Estuvo bastante fea y pues ahí también como que se volvió a hacer esta awareness de realmente qué es lo que firmamos y qué es lo que aceptamos. Y no únicamente en avisos de privacidad, o sea, también, por ejemplo, cuando descargamos aplicaciones, a qué es lo que damos acceso, cuando nos registramos en una nueva página, todo eso va recopilando nuestra información personal. O sea, por ejemplo, también, ¿qué tanta información es la que realmente nosotros damos en redes sociales? Me imagino, sobre todo los que están estudiando Big Data. Sí, Amanda, adelante. No, y también se me ocurre algo que sí es que tienes que hacer a fuerzas, por ejemplo, ahora sí son todas las tarjetas nuevas, ¿no? Todos los bancos digitales o Sofipos o lo que sea, te hacen firmar su contrato y en el mismo contrato dice que en el momento que ellos hagan un cambio, ya que tu cuenta es digital, pues entras dentro de, como si lo hubieras firmado el siguiente, ¿no? Sí. Entonces, ya prácticamente con toda esta parte digital, sí tienen ellos que ir haciendo comunicaciones continuas de cambios, pero pues finalmente ya lo firmaste, ¿no? Entonces ya no puedes negarte. Sí, entras como esta clase de contrato colectivo. Y sí, es un tema. Te lo digo yo que trabajo en banco, es un tema complicado. Y sí, todo eso de manejo de información. Bancos utilizan y venden muchísima información, muchísima información, no tienen ni idea. O sea, de todo lo que recolectan, tanto para ofrecer créditos, como para ver el comportamiento, como para manejar el mercado en general, o sea, es mucho lo que se utiliza. Redes sociales, pues ahorita un mercado de información masivo es redes sociales, porque puedes sacar de ahí lo que quieras de una persona, lo que quieras. Y pues nosotros somos los que consentimos a eso. Sobre todo ahorita con tanto boom que ha tenido, por ejemplo, dispositivos como Alexa, que no sé si sepan, pero cuando tú aceptas, o sea, que prenda micrófono y todo, realmente lo que está haciendo es llevar un registro todo el tiempo de todo lo que estás hablando y en base a eso va como filtrando y dándote recomendaciones o aprendiéndose tus patrones, que es realmente lo que buscamos en esta clase, identificación de patrones y tendencias, pero ya lo hacen en automático porque nosotros les estamos dando una base de datos impresionante, que también, o sea, se vende al mejor postor. Entonces sí es un tema muy complicado y muy poco regulado. Igual ahora se me ocurre un poco el tema de OpenAI, Ujú, que sus modelos de inteligencia artificial pues fueron entrenados con la información que se encuentra en Internet, básicamente de ujú. todo el mundo, incluyendo información de cada uno de nosotros. Y en esa cuestión, ellos sí utilizan la información de terceros para entrenar y cuando alguien más usa su información, ahí es donde ya dicen, no, no, hay que poner una demanda porque es que alguien está entrenando sus modelos con nuestro modelo. Entonces, para mí esa parte hipócrita de las empresas donde si ellos utilizan un montón de técnicas para recopilar información y cuando es el momento de que uno quiere utilizar sus servicios, te cobran, entonces estás pagando doble, estás pagando con tu información para entrenar sus modelos, aparte estás pagando el servicio. Entonces llega un momento donde el único afectado siempre en estos temas es el usuario. Y si Y uno la quiere verdad es derecho al muy olvido, triste. o sea, no tienes derecho al olvido. Si no quieres tú pertenecer al mundo digital, sino Ujú. solamente colaborar, tú no puedes porque el mismo mundo te aísla. Si tú quieres, por ejemplo, que mencionaba Amado con el tema de las tarjetas, si tú Sí. no quieres pertenecer a esa parte,
y quieres, no sé, llevar tus cuentas, pero que no esté la información digital o hacer todo este tipo de cosas, no se puede. No. Cualquier trámite en gobierno, y gobierno es otro también, que filtra toda la información. Están las bases de datos del INE vendiéndose en Mercado Libre, con fotos y todo. Entonces uno dice, ¿dónde está nuestra información realmente? Y ahí no aceptaste nada. Y si quieres formar parte de una sociedad, tienes que meterte y sacar tu INE. Y ahí quién se hace responsable. Ahí no firmas nada y solamente por formar parte de la sociedad, porque para cualquier trámite te pide una identificación. Y eso es también otro tema complicado. También, por ejemplo, no sé si has escuchado de todo el tema que ha habido con cámaras de vigilancia, que pues ya, o sea, identifican tu rostro, ya te tienen en una base de datos y también no es como que tú aceptes a ellos, sino que simplemente por ir caminando en la calle ya tienen un récord de ti y ya te tienen dentro de una base de datos y ya eres identificable. Entonces, como dices, ahorita sí es un tema ético muy complicado, muy complicado, porque no existe una regulación y como dices, una vez en línea va a ser para siempre en línea. Y hace unos años me tocó hacer una especialidad en forense digital y esa era una de las cosas que veíamos. Por ejemplo, aunque tengas todo, por ejemplo, tú en tu servidor, en tu computadora, en lo que quieras, aunque nunca haya llegado a la red, simplemente para deshacer realmente una información son procesos complicadísimos. O sea, tienes que reescribirlo un montón de veces para poder llegar a borrar realmente algo o destruirlo físicamente. Y si está en la red, ni te digo, o sea, ya es imposible borrarlo. Ya, pues en esa clase ves todos los procesos para recuperar información y demás, pero sí es un tema ético, como digo, que ha tenido discusiones interesantes, fuertes, que en algún punto yo siento que tiene que parar y se tiene que poner un alto y decir hasta aquí, porque sí, realmente quienes son víctimas somos nosotros los usuarios y están haciendo uso de tu información para lo que ellos quieran y tú no aceptas nada de eso. No sé si quiera alguien agregar algo más. Creo que no. Vale, perfecto. Ahora vamos a lo que son las regulaciones. Como decimos, pues en el mundo falta mucha regulación, mucha regulación. Hay países que tienen mejor regulación en esto, hay países, México incluido, que está todavía muy en pañales en cuanto a temas de leyes y normativas, sobre todo cuando estamos hablando de datos. Las que están un poquito más desarrolladas, por así decirlo, es la que tiene Estados Unidos, el GDPR. No, ese es de la Unión Europea, que es el General Data Protection Regulation, que es lo que rige a la Unión Europea sobre protección de datos y cada país tiene su propia regulación también, sus leyes. En Estados Unidos, como más elaborado, es el CCPA, California Consumer Privacy Act, que es la ley de privacidad de consumidores en California, en Estados Unidos. Estos son algunos ejemplos, como les digo, cada país, incluso a veces cada estado, tiene sus propias regulaciones al respecto, pero si quieren investigar sobre estas, están más o menos bien elaboradas. Que todavía les falta, sí, pero están un poquito más avanzadas que las que tenemos aquí. Y en cuanto a regulaciones mexicanas, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que es la ley principal que tenemos, por así decirlo, que regula el tratamiento de los datos personales por parte de empresas y de particulares, que bajo este se rigen todos los avisos de privacidad que tenemos que firmar aquí en México. Y algo que ya murió, tristemente, que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pues es un organismo que
anteriormente ya desapareció, que era el organismo encargado de garantizar la protección de los datos personales en México y la publicación de los datos públicos, o sea, la transparencia de los datos públicos. Pero pues ya no lo tenemos. Y realmente fue un retroceso en cuanto al manejo de información en México. Ya veremos con qué nueva ley o con qué nuevo instituto buscan reemplazar el INAI, pero pues sí, o sea, estos eran los principales que tenemos. Ahorita lo único que tenemos es la Ley Federal de Protección de Datos Personales. ¿Dudas hasta aquí con las regulaciones? No. No, ninguna. Perfecto. ¿Conocen alguna otra regulación en México sobre datos personales? Es una duda genuina, porque yo no. No, yo no, tampoco. Ahí no sé qué tanto entraría en este tema, pero me suena un poco el tema de la ley Olimpia, ya que también regula como el tema de la información sensible. Sí, está un poquito más específico la ley Olimpia, porque justamente por el tipo de ley que es, se enfoca más a Internet, sobre todo, y manejo, según yo, es específico de imágenes y videos. Que sí es información sensible, pero no sé hasta qué, o sea, yo creo que sí podríamos incluirlo en la ley Olimpia. Ese puede ser un buen tema de discusión. Tienes razón, no había pensado en eso. Gracias, Abraham. Continuamos. Desafíos comunes. Al ser nosotros los que en este caso vamos a manejar la información, hay varios desafíos comunes que presentamos. El primero, si nosotros tenemos información, estamos sujetos a amenazas cibernéticas. Tenemos que contar con un buen programa de resiliencia, protección contra hackers y brechas de seguridad. Cuando estamos trabajando con información financiera sensible y personal, sobre todo cuando estamos dentro de una empresa, una de las buenas prácticas que se toman es la del 3-2-1. Para almacenamiento de datos. ¿Alguna vez han escuchado hablar de ese tipo de almacenamiento? Creo que no. Bueno, este tipo de almacenamiento se divide en tres. Es 3-2-1. 3 son 3 ubicaciones en línea. Por si se cae alguna, tiene las otras 2 de respaldo. Dos ubicaciones, o sea, 2 copias en un servidor local y una copia de la información en físico. O sea, físico hablo incluso de papel. Y este tipo de almacenamiento se utiliza para tener un sistema un poquito más resiliente y poder evitar cualquier pérdida de información. Se utiliza mucho cuando estamos hablando de información muy sensible. Por ejemplo, es lo que utilizamos nosotros en Manga Internacionalmente Relevante, que o sea, es un mundo de información, pero sí son las prácticas que se recomiendan. 3 en la nube, 2 en servidor local y 1 en físico. Ese es el 3-2-1. La complejidad regulatoria, pues sí, no es fácil. Mantener el cumplimiento de las leyes y normativas. Aquí en México no es tan complicado porque no tenemos tantas, pero pues sí, tanto protección para la empresa como nosotros si queremos hacer buenas prácticas para el usuario, hay que cumplir con toda la regulación. Tener consideraciones futuras sobre qué es lo que vamos a hacer con los datos una vez realizado el análisis, una vez que ya no se necesiten. La evolución tecnológica, el cómo nos vamos a adaptar a las nuevas tecnologías y cómo estas nuevas tecnologías pueden tener un impacto en la privacidad, sobre todo cuando estamos hablando de datos, y tener conciencia y educación. Hay que formar a nuestros compañeros, a nosotros mismos, a quienes sea que estén trabajando con estos datos,
sobre la importancia de la ética en el manejo de los datos. Ahora sí que es lo que nos corresponde a nosotros como profesionales, ya a este nivel, o sea, informarnos e informar a los demás. ¿Dudas con los desafíos comunes o comentarios? No. Ok, perfecto. Y buenas prácticas en el manejo de datos, que ya sería nuestra última parte. Como decimos al principio, siempre hay que tener un consentimiento informado. Hay que obtener el permiso explícito de quien sea que estemos obteniendo la información antes de recopilar y usar los datos personales. Y explicar claramente para qué es que se van a utilizar. Sobre todo cuando estamos hablando de datos personales y sensibles. Eso que nunca se les olvide. Y minimizar la obtención de datos. Si yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de estudiantes aprobados y reprobados de la maestría, yo no necesito saber tu CURP para sacar una estadística de estudiantes aprobados y reprobados. O yo no necesito saber tu fecha de nacimiento o tu dirección o cualquier dato más específico. Hay que saber qué es lo que estamos buscando y recopilar únicamente los datos necesarios para lo que estamos buscando. Esto nos ayuda de muchas formas, es mucho más sencillo el manejo de datos, nos metemos en menos problemas y es mucho más barato porque no estamos almacenando datos innecesarios. Entonces, no hay que recopilar información a lo menso, hay que saber bien qué es lo que vamos a recopilar. Una vez más, sobre todo porque estamos hablando de datos personales, estamos tratando con personas. O datos financieros de una empresa, por ejemplo, o datos sensibles de una empresa también. ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Vale. Creo que es la primera vez que terminamos a tiempo. Qué gusto me da. A ver, déjame compartir pantalla. Presenten. Listo. Es sobre la tarea que se entrega el siguiente lunes. Comentaba al principio de la clase, pero éramos muy poquitos, entonces lo repito. Para esta tarea es para que se vayan familiarizando con la herramienta de Power BI. Bien explicado en el video qué es lo que hay que hacer. Hay que cargar el archivo, ver la información que tiene, analizar los datos, identificar patrones y tendencias. Una vez que ya exploramos un poquito la herramienta y vemos qué es lo que hay ahí, ahora sí hacemos nuestro análisis y nuestro informe. Comentaba que puede ser tanto en Word como en PowerPoint, ambas formas también. Hay que hacer una introducción, desarrollo y conclusión con las conclusiones que encontraron en su análisis y si se necesita, o sea, si lo van a hacer, por ejemplo, en Word, poner capturas de sus gráficas y demás. ¿Dudas con eso? Hola maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A los que no estamos muy familiarizados, o sea, a los que no estamos nada familiarizados con Power BI, o sea, ahí viene todo explicado, ¿verdad? Que veo que es una tarea extensa, pues. Sí, está tediosa, no está difícil, pero sí está tediosa porque es ir viendo el video y ir haciéndolo a la par del video. Pero te explica desde cómo cargarle la información, cómo ver las diferentes herramientas. Esa tarea es para que se vayan familiarizando justamente con la herramienta. Ok, gracias. No hay de qué. También me preguntaban que si pueden hacer esa tarea en individual. Sí se puede hacer en individual. Si quieren hacerlo en equipo, también está perfecto. Nadie me ha mandado mensaje de que va a trabajar en equipo. La tarea dice que es en equipo, pero yo no tengo problemas en hacerlo en individual. Si la quieren hacer en equipo para que les sea un poquito más sencilla, también está perfecto. Solo avísenme, por favor. Y como último anuncio,
A partir de esta semana ya se está tomando penalización por entregas tardías. Son 10 puntos sobre la entrega final, o sea, la máxima es de 90. La hora de entrega está el lunes a las 3 de la mañana, porque no sé. Pero voy a hablar con la maestra Carmen a ver si puedo no tomarles como entrega tardía si la entregan el lunes, porque yo siempre pongo mis entregas el lunes, pero no me dejan mover el sistema porque esta vez me lo setearon. Les aviso, pero para que sepan que a partir de esta semana sí se va a tomar la penalización por entrega tardía. Gracias, maestra. No, ¿de qué? Bueno, creo que de mi parte es todo. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. No, ninguna. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues de mi parte estaría todo. Que tengan muy bonito fin de semana y si Dios quiere nos saludamos el siguiente jueves. Gracias, buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches. Gracias.